¿Qué es un grid? ¿Cómo lo utilizo en mis diseños? ¿Cómo aplico un grid para mobile, tablet y desktop? Quédate porque hoy te doy todas esas soluciones en este video. ¡Comencemos! Cuando recién comenzamos en el mundo del diseño, algo que debemos de tener claro es el uso de los grids. Porque los grids vienen a ayudarnos y facilitarnos la construcción de nuestros productos digitales, ¿sí? Sobre todo para definir esos tamaños, esos espaciados y áreas que tenemos para poder echar a volar la imaginación y crear los elementos del sitio web o aplicación que estemos diseñando. Pero yo sé porque me ha pasado también que al principio no sabemos la manera de cómo construirlos o en qué escenarios y cómo se aplica. Por eso, hoy te voy a explicar el uso correcto de los grids y sobre todo desde su anatomía, ¿sí? De cómo es que se construyen, qué conforma, ¿sí? El uso de los grids y sobre todo, pues, ejemplos para que tú los puedas estar aplicando en tus proyectos, ¿vale? Entonces, lo primero que te quiero enseñar acá es la anatomía. ¿Sí? La anatomía de cómo está constituida, cómo está construido un grid, qué lo conforma. Y básicamente el primer término o lo primero que debes de conocer son los columns. Los columns, como lo puedes ver en la imagen que te muestro aquí, son estas líneas rojas, ¿sí? Y hay distintos sistemas de diseño, hay distintas marcas y distintos designers que utilizan medidas distintas de los columns. Básicamente los columns son estas líneas que dividen y definen un área segura para que tú puedas diseñar. Si te fijas, este diseño donde tenemos 2 columnas, 3 columnas, estos pequeños bloques o rectángulos dentro del conjunto de columns que tenemos de color rojo, no se salen de ahí y están construidas dentro de ese contenedor, de esas líneas que lo dividen. Básicamente los columns nos permiten definir esa área, ¿vale? Y lo puedes ver representado de esta manera, así como la línea más gruesa en la parte de esta imagen, ¿vale? Ahora, el siguiente ejemplo que te quiero mostrar y lo siguiente que está conformado o que conforma un grid son los gutter. Los gutter es el espaciado entre cada column, entre cada franja roja que vemos aquí en la imagen, existe un espaciado en blanco, ¿vale? Esto lo que permite es ayudar a darle esa armonía, a darle esa separación entre columnas que estamos representando en nuestros gutter, con el fin de que lo que nosotros construyamos no quede tan apretado y tenga ese aire libre, ¿no? Para poder respirar. Entonces, básicamente estos son dos términos esenciales que tú debes de conocer: column y gutter. Otro término que debes de conocer son los margin, y en esta imagen te muestro dos ejemplos de ellos. Existen los margin flexibles y los margin que están situados o fijados al terminar los columns, ¿ok? Entonces, el primer margin que podemos ver aquí, el que dice side margin, es la separación después de que termina los columns. Aquí tú ya sabes que estas líneas son un conjunto de columns. Entonces, esta separación que tú ves aquí es un ligero margin que definimos y lo ponemos por default, lo estandarizamos y listo. Pero también existen los margin flexibles. Estos últimos son los que a partir del área que tú definiste es el espacio muerto, por así decirlo, en la pantalla que se queda fijo. Entonces, ahora ese espacio va a depender con relación al tamaño del dispositivo que estés visualizando. Porque a la hora de ver ese sitio web, a la hora de ver, por ejemplo, cómo se escalaría estos margin a una pantalla de un dispositivo 1920 o versus una pantalla más pequeña de una laptop, entonces ese margin flexible va a variar, ¿sí? Es el aire libre que tiene para que el diseño calce perfectamente, pero nuestro contenedor fijo es el conjunto de las columnas que tenemos aquí previamente definido. Entonces este conjunto, este contenedor siempre va a ser el mismo en este ejemplo, y si nuestra pantalla o monitor es más grande o más pequeña, este margin flexible va a variar, ¿sí? Se va a achicar, pero el contenido del medio no se va a ver modificado. Entonces, estos son algunos conceptos básicos para que tú conozcas cómo está constituido, cómo está construido el uso de los grids, ¿vale? Ahora, otra pregunta es cómo comienzo a construir elementos, cómo comienzo a construir aquellos componentes dentro de mi interfaz que se adecúen perfectamente en este grid. Para eso te voy a mostrar el siguiente ejemplo.
Entonces, en el siguiente ejemplo, te muestro un conjunto de tarjetas y quiero que analices, ya conoces tú qué son los columns, ya conoces tú qué son los gutter y ya conoces también el área de los margin fijos y los margin flexibles. Entonces, ahora, una vez ya entendiendo eso, quiero que tú vengas acá y analices junto conmigo cómo está construido estos pequeños componentes, ¿sí? Son una card de comida y quiero que veas cómo embona perfectamente en el área segura. ¿Vale? Imagínate todo esto como un rectángulo, estas 12 columnas, imagínatelas como un rectángulo, el cual es un contenedor, ¿sí? En la web funciona como un contenedor, un área segura en el cual vas a incorporar todos los elementos que conforman tu interfaz. En este caso, como ya tenemos bien definido nuestros gutter, o sea, la separación que existe entre cada column, tenemos bien definidos nuestros columns y también nuestros margins. A partir de esos columns que tenemos, recuerda las líneas rojas, vamos a construir nuestros elementos. En este caso, y por el tipo de diseño, queremos que nuestra interfaz tenga 3 tarjetas de contenido, ¿sí? En una sola línea horizontal. Ahora, con ese objetivo, nosotros vamos a llegar acá y vamos a decidir cómo construir la tarjeta. Pero como ya tenemos definido nuestro grid de 12 columnas, nosotros ya podemos saber que para poder construir 3 tarjetas necesitamos 4 columns, porque 3 por 4, 12. Entonces nuestras cards acá van a estar viviendo en el conjunto de 3 columns. Mira, 1, 2, 3, 4 columns, ¿ok? Entonces son 3 tarjetas, 4 columns. Aquí esta tarjeta debería ser 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Entonces cada elemento va a estar construida a partir de esa área, ¿vale? Los grids te permiten definir y olvidarte de pensar en las separaciones que le vas a poner de aquí a acá entre estas tarjetas, en qué tan ancha vas a hacer una tarjeta o qué tan pequeña va a ser otra tarjeta para que quepa. No, estandarizar un grid de esta manera es la ventaja que te permite a ti a la hora de venir a construir componentes. Ahora, existen otros tipos de componentes, ¿sí? En el ejemplo anterior podíamos ver que eran unas tarjetas visibles, o sea, el contenedor de la tarjeta estaba muy visualmente definido, ¿no? Tú lo podías ver dónde comenzaba y dónde terminaba. Pero existen diseños en donde no tenemos un contenedor como tal, no tenemos un fondo que visualmente te permite ver dónde comienza y dónde termina. Mira, aquí te muestro un ejemplo, ¿sí? De contenedor invisible. Sería exactamente lo mismo. En la web funcionaría igual. El desarrollador vendría a implementar ese diseño igual. Pero es importante que tú sepas cómo construirlo en Figma con estas reglas para que sea fácil de comunicar, ¿vale? Entonces, mira, estas son unas tarjetas en donde también tienen un contenedor que corresponde a 4 columnas, pero en el fondo no hay visualmente un cambio de color, ¿sí? Como el fondo es blanco y la sección completa tiene un background blanco, tú no puedes ver dónde comienza y dónde termina. Entonces aquí está remarcado, ¿sí? Para que tú puedas ver dónde inicia visualmente, ¿vale? Pero en el diseño visual no lo tiene, entonces eso es lo que quiero que sepas. Entonces tu diseño va a vivir con relación al contenedor invisible que está aquí. Entonces el texto que tú insertes aquí dentro, los botones que tú insertes aquí dentro, mientras no se salgan de este contenedor, tu diseño está correcto, ¿vale? Ahora, si el texto se sobrepasa y ya comienza a chocar con las otras 4 columnas que tenemos a mano derecha o mano izquierda, entonces ya tenemos un problema de diseño y la implementación no está bien ejecutada. Entonces, eso es algo que tú debes de entender para comenzar a construir este tipo de contenedores y aplicarlos en tus diseños en Figma. Ahora, quiero mostrarte un buen ejemplo y un mal ejemplo del uso de componentes o elementos que puedes estar construyendo dentro de tu grid. Entonces aquí podemos ver del lado izquierdo que tenemos un componente correcto y del lado derecho un componente incorrecto. Por favor, analízalo, dale un ojo antes de decirte el problema. Y seguro tú ya lo estás percibiendo. Y efectivamente es que este elemento está viviendo dentro de las 4 columnas aquí, ¿sí? E inicia en donde está la línea, la primera línea que definimos. Puede ser acá, puede ser acá. En este caso el diseño dice que va a estar centrado, ¿vale? Entonces, fíjate que inicia aquí en la parte izquierda y termina en donde finaliza el otro column, ¿sí? El column número 4, ahí finaliza. Entonces, ni más ni menos. Ahora, si vemos el siguiente diseño, fíjate que como
el componente que tenemos aquí inicia por donde está el gutter, ¿sí? Inicia en el espacio muerto y eso está mal. No puede estar iniciando el componente de esta manera. Ahora fíjate acá cómo sobresale y termina en donde inicia otro column. Entonces ahí el diseño no está respetando ningún área, el diseño no está respetando nada en lo absoluto y sería una mala implementación. Y por favor, evita este tipo de errores porque no comunican bien tu diseño y sobre todo está mal diseñado. Entonces el saber cómo construir un grid, el saber cómo es que funcionan, te va a permitir a ti diseñar proyectos escalables y sobre todo fáciles de implementar. Si te está gustando el video, no olvides dejar un fuerte like y tus comentarios acerca de qué te ha parecido. Recuerda que el darle like a este video no cuesta nada y además me permite a mí llegar a más personas con hambre de conocimiento de diseño y sobre todo me impulsa a crear más contenido. Entonces te invito a dejar tu fuerte like y seguir compartiendo aquí el conocimiento. Antes de seguir avanzando en el tema de los grids, me gustaría mostrarte algo que he estado construyendo para todos ustedes. Mira, en este sitio, el link va a estar en la descripción, vas a poder encontrar proyectos y workshops que he creado para ti, con el fin de que sigas aprendiendo, que sigas practicando y sobre todo mejorando tus habilidades de diseño de manera general. Entonces, ya dentro se encuentran dos workshops, uno orientado al diseño de experiencia de usuario en general y sobre todo más a la construcción de proyectos web. Y el último de ellos, ¿sí? El más reciente, es orientado y enfocado al diseño de interfaces móviles. Entonces, en cada uno de ellos vas a encontrar conocimientos enfocados a distintos temas. Por ejemplo, en este primer workshop que creé, tiene más de 4 horas de contenido y dentro vas a encontrar un archivo de Figma con los ejercicios que realizamos en vivo y también vas a encontrar la grabación del workshop para que tú puedas estar trabajando y practicando a la par. Entonces te invito a que vengas aquí al sitio, lo explores un poco y sobre todo te invito a que sigas adquiriendo conocimiento en estos temas, ¿sí? Estos temas que tú vas a ver aquí es información que lo ves en cursos que son carísimos, es información que te va a costar mucho llegar a practicarlo y entenderlo. Sí, aquí está resumido, aquí está enfocado y directo para que terminando el workshop puedas aplicar toda esa habilidad, todo ese conocimiento ya en tus proyectos de manera ágil y efectiva. ¿Qué estás esperando? El link está en la descripción para que lo puedas consultar. Continuamos. Otro ejemplo que quiero que veas es el número de columnas que tú puedes estar utilizando, ¿no? Es una pregunta habitual, ¿cuántas columnas le doy si es un diseño para desktop, para tablet, para mobile? Y la respuesta es que depende. Mira, quiero mostrarte este ejemplo. En este ejemplo vas a ver distintas reglas, distintas columnas que tú puedes estar aplicando a tu diseño. Y sobre todo el número de columnas va a depender del tipo de proyecto, va a depender del tipo de dispositivo. No hay una regla cierta. Sería equivocado que yo te diga, ok, utiliza este número de columnas para tal cosa, ¿no? Y este otro número para tal cosa. Si bien es cierto, puedes orientarte y utilizar, ¿sí? Sistemas de grids enfocados a sistemas de diseño ya creados, por ejemplo, como Bootstrap, ¿sí? Que el uso de 12 columnas para dispositivos desktop es un estándar, ¿sí? Muy habitual, muy conocido por desarrolladores y diseñadores. Entonces te puedes inspirar de eso y estar aplicando para desktop 12 columnas. Pero si tu proyecto es distinto, si tu proyecto es algo más custom o si las necesidades son totalmente distintas, entonces esto puede variar. Aquí te puedo mostrar distintos ejemplos de grids. Y tenemos 8 columnas, 16 columnas, 12 columnas y tenemos 20. Entonces son enfocados para dispositivos distintos, para proyectos distintos. Y todo básicamente depende de las necesidades del diseño. Entonces fíjate aquí cómo los números 2, 4, 5, 8 y demás son la cantidad de columns en los cuales viven esos componentes, ¿vale? Entonces depende del diseño, depende de lo que construyas, es la necesidad de los grids que puedes estar aplicando. Otro punto importante son los breakpoints. Un breakpoint es lo que determina cuando el contenedor, la vista que estamos viendo, por ejemplo, en el navegador, se adapta a otra resolución. Por ejemplo, podemos definir que un breakpoint sea 1366 para desktop. Y cuando nosotros vamos haciendo la pantalla un poco más pequeña, ¿sí? Cuando llega a 768, por ejemplo, entonces la interfaz del navegador va a cambiar gracias al breakpoint y va a adaptar todos los componentes a la resolución de 768.
una resolución habitual para tablets, y entonces ya la interfaz va a cambiar radicalmente, ¿no? Con base a las necesidades. Ahora, si esa resolución 768 la seguimos haciendo más pequeña y llegamos a una resolución de 360 píxeles de ancho, entonces ya es una resolución mobile. Entonces sería otro breakpoint y la interfaz debería de adaptarse con relación al espacio que tiene para vivir. Y entonces esto es lo que permite que la interfaz se adapte y escale a las necesidades. Los breakpoints básicamente son para eso. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se ve una interfaz, ¿sí? De un grid system para desktop y para mobile. Habitualmente en mobile se utilizan 4 columnas, hay ocasiones que utilizan 6, utilizan 2. Les recuerdo, dependiendo del diseño, dependiendo de dónde te inspires, puedes inspirarte, por ejemplo, de Material Design o de los Human Guidelines de Apple. Entonces, dependiendo del sistema de diseño que tú utilices, puedes adaptar tu interfaz. Ahora, podemos ver que aquí en mobile utilizan 4 columnas y en desktop utilizan 12. Entonces, la interfaz, fíjate, quiero que sigas aquí el container A1, cómo se adapta en mobile. Container A1 representa o utiliza el 100% del espacio que tiene para vivir. Ahora, si bien es cierto, container B y container B2 en desktop utilizan el 50%. Ok, veamos como un 100% las 12 columnas. El 50% de las 12 columnas serían 6 columnas, ¿verdad? 6 columns. Entonces aquí lo puedes ver en desktop cómo utilizan el container A, utiliza las 12 columnas, el 100%. Los containers B1 y B2 utilizan el 50%. Ahora, ¿cómo se adaptaría eso en mobile? Aquí podemos ver efectivamente en el ejemplo de mobile que el container A1 utiliza el 100%. Ahora, el container B1 y B2 utilizan el 50%. Y así sucesivamente podemos ir adaptando el diseño. Si tú sigues viendo los distintos ejemplos, puedes ver cómo los elementos van calzando o adecuándose con relación al espacio que tienen para vivir. Entonces, este es otro concepto que tú puedes estar aplicando y tus elementos se deberían de adaptar de esta manera. Tú deberías de estar construyendo pensando en cómo se vería para desktop, cómo se vería para mobile y sobre todo entendiendo las limitaciones que ambas pues van a cambiar dependiendo de las necesidades del producto que estés diseñando. Ahora, quizá todo esto suene muy bien, pero necesitas un ejemplo visual, un ejemplo real de cómo ya se adapta en tu proyecto. Y por ejemplo, aquí te muestro cómo sería un grid, pero fijo. ¿Ok? Existen varios tipos de sistemas de grids. En este caso te voy a explicar el primero de ellos, que es utilizar un grid fijo. Un grid fijo quiere decir que vas a determinar tu cantidad de columns y siempre va a ser, por ejemplo, 12 columnas y siempre, dependiendo del dispositivo, va a ser el mismo contenedor, va a ser la misma cantidad del grid y el mismo ancho, o sea, no va a variar. ¿Por qué? Porque en ocasiones cuando diseñas para un dispositivo, por ejemplo una laptop, le puedes dar 12 columnas, pero quizá el espaciado, quizá los gutters son algunos que tú definiste. Y cuando quieres llevar esas 12 columnas a 1920, entonces los gutters y los espaciados van a aumentar porque obviamente el contenedor podría ser más grande, ¿sí? Aún sigan siendo 12 columnas. O sea, eso tú lo vas definiendo tú. Si tú quieres que tu área segura, tu contenedor de 12 columnas, sea un poquito más amplio en 1920 o sea el mismo en 1920 y también en 1366 o 1200. O sea, tú vas definiendo esas reglas. Por ejemplo, este sería un contenedor, ¿sí? Un área segura de 12 columnas fija. Aún así, veas esta interfaz, veas este sitio web en un monitor de laptop y un monitor 1920 o un monitor más grande, siempre va a estar el contenido ahí al centro y siempre va a ser el mismo espacio. Lo que va a variar es el espacio en blanco, ¿sí? Los márgenes que tenemos del lado, a los lados, del lado lateral, el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces, si yo veo esta interfaz en una vista más pequeña, ¿sí? Una resolución más pequeña, lo que va a variar es el aire que tenemos a los lados. Pero mi contenedor siempre va a tener esta resolución en desktop, ¿vale? Siempre va a tener esta área segura. Y aquí tú puedes ver cómo incluso en la parte superior, lo que es el logo, lo que es los botones y todos los elementos viven dentro de esta área segura de 12 columnas, perdón, que hemos diseñado. Entonces, esto es una forma de hacerlo y está bien, ¿vale? Si tu diseño cumple las reglas que estás creando, si tu diseño no necesita algo más radical,
tu diseño puede estar así, funciona perfecto. Entonces es una forma que tú puedes estar aplicando hoy mismo. Otro ejemplo es utilizar un grid fluido. Fluido quiere decir que este grid se va a adaptar conforme al tamaño de la pantalla, ¿sí? Va a estar siendo más grande o siendo más angosto junto con el contenido. Mira, te quiero mostrar el ejemplo anterior. Fíjate que el ejemplo anterior teníamos un grid fijo y esto que tú ves aquí a los lados es el margin o el espacio libre que tiene para crecer, ¿vale? Pero en el ejemplo de ahora, en un grid fluido, fíjate que aquí ya no tenemos ese espacio muerto y entonces el grid y todo el contenido va a utilizar el 100% que tiene para vivir, ¿sí? Y la interfaz se va a adaptar, se va a estirar, todos los elementos se van a estirar, siempre y cuando, dependiendo del dispositivo, sea una pantalla más grande, entonces la interfaz se va a hacer un poco más ancha junto con todos los elementos. Y si es una pantalla más angosta, la interfaz se va a hacer más angosta, ¿vale? Entonces esa es la esencia de un grid fluido. Y podemos ver que eso sí, aquí lo único que tenemos a los lados son los margin que quedarían definidos y que nosotros los estaríamos estandarizando. Y el margin podría variar, podría ser por ejemplo aquí a lo mejor es un margin de 16 píxeles, podría ser 24, podría ser 32, depende tu diseño y el número que tú le quieras colocar, la regla que quieras seguir. Pero esa es la esencia, fíjate, un grid fijo, un grid que no cambia con relación al ancho de la pantalla y un grid que sí se adapta conforme al espacio que tenga para vivir. Entonces, dependiendo lo que tú quieras construir, puedes estar utilizando estos dos estilos, estos dos tipos de grid y adaptarlo a tu diseño. Por último, quiero mostrarte ahora lo mejor de ambos mundos. Dependiendo del diseño, podrías estar haciendo uso de un grid fijo con elementos que crezcan de manera fluida dentro de tu diseño. Por ejemplo, aquí regresando al primer ejemplo donde tenemos un grid fijo, ¿sí? Tenemos un elemento fijo. Fíjate cómo el contenedor que tenemos aquí, nuestras 12 columnas, los elementos que ves aquí calzan o se alinean perfectamente a nuestro grid. Pero si ves en la parte superior, vas a poder ver que la navegación de la parte superior, el icono está hasta el final, los botones están hasta el final y no hacen caso o no respetan al grid que tenemos aquí, ¿vale? Entonces eso también está bien, siempre y cuando que tú lo hagas de manera intencional, que sepas lo que estás haciendo y tenga un propósito, ¿vale? Si lo estás haciendo simplemente porque sí o porque se te dio la gana, pues no, debe de haber una justificación del lado del diseño que valide, ¿vale? Todas las decisiones que tomes, siempre y cuando tengan una justificación, son correctas. Si son decisiones nada más porque se te ocurrió o son al vuelo, entonces no son correctas, ¿vale? Entonces, fíjate aquí cómo tenemos un elemento fluido donde esos componentes, los botones y el logo no corresponden o no se alinean perfectamente al grid. Eso también sería un diseño correcto, ¿vale? Ahora, acá, si yo hago scroll, podemos ver que estos elementos también se salen y crecen de manera fluida con relación al espacio que tienen para vivir. Esto también es válido y también puede estar aplicado en el diseño, siempre y cuando sea necesario que lo hagas y sepas por qué lo estés haciendo. Entonces, dependiendo de la interfaz que tú estés construyendo, puedes tener elementos fijos que vivan dentro del grid y a veces puedes romper un poquito las reglas y ser un poco más libre al construir elementos fluidos en cada una de las secciones. Todo es válido siempre y cuando sepas el cómo funcionan y el por qué lo estás haciendo. Y nada, esto ha sido todo acerca de los grids. Espero que te haya gustado estos tips, estas reglas, ¿no? Que me gustaría comiences a aplicar en tus proyectos. Espero te haya servido y sobre todo me gustaría saber aquí en los comentarios si ya las conocías o te quedan algunas dudas que pudiéramos estar resolviendo, ya sea aquí mismo en los comentarios o en futuros videos. Gracias por quedarte hasta el final y no se te olvide suscribirte al canal si te ha servido este contenido, darle un fuerte like a este video para llegar a más personas y nada, nos vemos en un próximo video. Adiós.